Yo creo que el Señor dejó establecido que tú y yo diésemos testimonio de su poder y que todo el tiempo nuestra vida fuese un reflejo del poder de nuestro Dios. No sé si has escuchado ahorita que en esta mañana tenemos también presente entre nosotros a un gatito. Ahí anda maullando. Y a lo mejor tú te preguntarás el por qué está el gatito aquí, pero el día miércoles Eli lo trajo porque el gatito había sido diagnosticado con osteoartrofia en los tarsos traseros de sus patas y estaba en un dolor permanente, en un llorar constante. Y en algún momento, no sé si recuerdas que compartimos contigo que el Señor nos había permitido orar por un perro a la distancia, por un perro vía telefónica. El perro tenía 2 diagnósticos en aquella ocasión, tenía parvovirus y tenía moquillo. Entonces les dijo el veterinario, pues no hay prácticamente nada que hacer. Entonces nos contactaron vía telefónica y lo que yo le dije a esta persona fue, ponle el altavoz al perro y ahí en la mesa donde lo tienen, porque estaban en la veterinaria, ponle el altavoz al perro para que el perro escuche la oración. Y yo no sé si el perro puede expresar fe o no la puede expresar, yo no lo sé. Pero en aquella ocasión oramos por el perro, no conocíamos al perro, nunca lo habíamos visto antes. Así que oramos vía telefónica y colgamos. Al día siguiente el perro fue dado de alta y salió del hospital veterinario. Y el día que llegamos a casa de estas personas, se salió el perro. El perro estaba en la casa, era un husky, entonces pues un perro bastante grande. Salió corriendo y yo no sé si reconoció mi voz o qué reconoció, pero fue y me hizo fiestas. Y hasta de la emoción se hizo del baño en mis zapatos. Pero ahí está el perro sigue ahí. Entonces, creemos que Dios no limita su poder de ninguna manera. Y el miércoles oramos por ese gatito. Y al día siguiente, Eli nos escribió y nos dijo, pasó una mejor noche, ya se mueve, ya juega, porque pues es un bebé. Tiene pues muy poquito tiempo. Y ya hoy lo trajo porque finalmente ya el gato está sano. El gato está sano. Entonces te lo comparto porque somos responsables de dar testimonio de lo que Dios hace. Y el poder de Dios no se limita. Él dijo que en esta casa iba a haber milagros, sanidades y prodigios. Pero Él nunca dijo que solo para las personas. Él dijo va a haber milagros, señales y prodigios. Y entonces yo no me limito, yo no limito más bien a Dios en decir, bueno, pues por un animal no podemos orar. No, claro que podemos. Nosotros, no sé si recuerdas a la hermana Florecita, la esposa de Élfego. Ella oraba en el rancho por los animales y los animales sanaban. Ella tenía ese don específico. Ella oraba por las personas y las personas no sanaban. Pero le ponían un animal enfrente y el animal sanaba. Así que Dios nos usa a ti y a mí para dejar un testimonio fiel de su poder y de su cuidado. Así que tú y yo podemos descansar en que Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades, hasta la más mínima que tú pudieses pensar que Dios pasa por alto. Dios tiene un cuidado particular y conoce a la perfección tu vida y sabe lo que tú necesitas. Así que lo único que tenemos que hacer es mostrarle fe, creyendo en sus palabras para que el poder se desate a nuestro favor. El otro día estábamos bromeando con la pastora, ya sabes, me gusta ser bromista. Y por ahí dicen que siempre traigo una sonrisa en el rostro. Y eso es porque yo trato de gozarme, sea cual sea la circunstancia y la situación que atravesemos. Pero el otro día le dije a mi esposa, yo creo que Dios
ya manifestó el milagro al 100% en el pastor Amado. Nosotros oramos por él todas las mañanas. Todas las mañanas le damos su medicina, que es la palabra de Dios hablada a través de nuestros labios y declarada a través de nuestros labios por su sanidad. Porque Él anticipó que nos daba ese testimonio en nuestra casa, que Él iba a dar ese testimonio de un milagro sorprendente. Y yo puedo ver cómo su vida es sustentada, cómo su vida es cuidada. Y yo recuerdo, puedo comparativamente transportarme al tiempo de cuando mi papá estuvo enfermo. Y eran dolores impresionantes que una vez me hablaron, estaba yo en mi casa, me hablaron mis hermanas y me dijeron: puedes venir porque mi papá está muy mal. Entonces llegué y yo lo vi de verdad revolcándose del dolor en la cama. Y fue una impresión muy fuerte para mí el verlo en esa condición, porque generalmente a nuestros padres siempre los vemos pues muy superiores a nosotros, ¿verdad? De tal manera que esa imagen en mí quedó como muy grabada. Igual la imagen de cuando yo llegué y vi a mi papá, porque yo iba a salir de viaje al extranjero, y llegué y el Señor me dijo: despídete porque es la última vez que tú lo vas a ver con vida. Para mí también fue muy fuerte en ese momento hablar con él. Mi papá ya no tenía ni siquiera fuerzas para poder permanecer despierto más de 5 minutos. Así que muy rápido hice lo que tenía que hacer y hablé con él y me despedí y me fui. Pero a lo que voy es que comparativamente el pastor Amado no ha tenido un dolor ni siquiera cercano a lo que yo vi en mi papá. Y el diagnóstico que él tiene debería de estar presente un dolor constante y un ardor constante. Y no lo hay. Y yo puedo ver ahí el milagro de Dios, pero falta cosas que se concreten. Pero el otro día me volteé con mi esposa, y este es a lo que iba cuando estábamos bromeando. Le digo: ¿sabes qué? Yo creo que en tu papá ya no está presente una distensión abdominal. Ya no está. Lo que vemos ahora es panza. Eso es lo que yo le dije. Porque si tú lo ves, se alimenta súper bien. Yo creo que come mejor que nosotros, que cualquiera de nosotros. Y eso también es parte del testimonio de nuestro Dios. Cómo Él, a pesar del diagnóstico que tiene, tú lo ves ya con un rostro muy distinto. La mirada, el tono de su piel, la fortaleza que hay en su cuerpo. Y eso es un testimonio del poder de nuestro Dios. Yo quería compartirlo contigo porque pues finalmente necesitamos siempre compartir. Eso aumenta la fe de todos los que escuchamos los testimonios. Así que esto te lo digo porque cualquiera que sea tu necesidad, tú puedes acercarte delante de nuestro Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, para Dios no hay limitaciones. Él dice que Él cuida de las aves, cuida de las bestias del campo, cuida de las flores y las viste mejor que cualquier persona en este mundo, aun cuando su duración pueda ser de 24 horas, la belleza que tú puedas ver en una planta o en una flor. Él tiene un cuidado particular, así que yo te voy a animar. La próxima semana tenemos una celebración especial por la tarde, como lo va a hacer cada primer domingo de cada mes. Vamos a tener nuestra celebración normal por la mañana y en la tarde vamos a tener otra celebración específicamente para darle la total libertad al Espíritu Santo de obrar como Él quiera hacerlo. Si Él quiere sanar, si Él quiere liberar o si Él quiere mostrar también el perdón de los pecados a las personas, eso es lo que va a estar sucediendo cada primer domingo de mes por la tarde. Así que yo te voy a animar a que si tú crees en el poder de nuestro Dios, estemos invitando a personas en necesidad para que vengan a este lugar y el Señor pueda expresar su poder a favor de cada una de ellas. Así que estos testimonios que te acabo de compartir son para que tú te animes y tú puedas compartir de esto fuera de este lugar y tú digas: ¿sabes qué? Yo he creído en un Dios que tiene todo el poder y que no solo lo tiene, sino quiere, porque expresó su voluntad desde la cruz del Calvario para sanarnos, para liberarnos,
para salvarnos. Así que Él tiene todo el poder. Y si tú y yo nos callamos, estamos faltando a una comisión que nos fue otorgada de parte de nuestro Dios, de hablar y de dejar un testimonio a todos aquellos que nos rodean. Voy a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por la manera en que tú obras en nuestras vidas, por la manera, Señor, en que tú manifiestas tu poder y te revelas a cada uno de nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Padre, por muy negro que esté el panorama, tu presencia siempre está con nosotros. Tú siempre nos has acompañado y siempre tu presencia está dispuesta para cada uno de nosotros. Así que, Padre, en esta mañana queremos también que tu palabra quede sembrada en el corazón de cada uno y que cada uno de nosotros podamos ser un testimonio vivo de tu poder. Que cada persona con la que nos topemos en la calle pueda notar en nosotros algo diferente y que nuestra vida sea un testimonio fiel de Jesucristo a todos aquellos que no te conocen. Así que dejamos este tiempo en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahorita recordaba, de repente acompaño a la pastora al proyecto que Dios le permitió empezar, que se llama Helping Mom. Y hay muchos servicios que están ahí involucrados. Entonces de repente la acompaño. Y un día no estaba la familia en esa casa, sino llegó al final. Y uno de los niños nos dice: oigan, pastores, ustedes no limpian, hacen milagros. Y nos dijo, y yo creo, o sea, él entró así apenas a su casa y no había visto todo lo que habíamos hecho. Dice, pero yo creo que ustedes oraron o algo han de haber hecho, porque el ambiente se siente totalmente en paz y algo diferente en este lugar. Entonces te lo comparto porque esa es nuestra realidad. A donde quiera que tú y yo vamos, portamos la presencia del Dios vivo. Y tú y yo debemos dejar un testimonio, aún sin abrir nuestros labios. El testimonio que emana de nuestras vidas debe de quedar sembrado en cada lugar donde tú y yo pisemos. Cuando Jesús envió a algunos discípulos, les dijo: en los lugares donde los reciban, dejen la paz, pero en aquellos donde no, aún el polvo de sus zapatos sacudan. De tal manera que hay una presencia que nos acompaña, una presencia que se manifiesta a través nuestro para testimonio de Él. Así que tú eres responsable de la manera en que utilizas lo que portas, porque cada uno de nosotros tenemos la facultad de representar a Jesús donde quiera que nos paremos. Así que a partir de hoy tú debes ir con esa mentalidad. Yo soy hijo de Dios, yo porto la presencia del Dios vivo, y en el lugar a donde yo entro se transforma la realidad que hay a mi alrededor. Algo que ha pasado también como de repente curioso, yo digo, es que de repente cuando hemos salido a alguna plaza, vamos caminando y nos gusta curiosear. Entonces nos metemos de repente a algún local a ver qué hay, y cada vez que entramos a un local y está vacío, estamos nosotros ahí y empieza a llenarse de personas. De alguna manera se nota que hay algo distinto donde tú y yo caminamos, y es porque la presencia de Dios es notoria al resto. Algo pasa en el ámbito espiritual que ahora sí que los demonios notan lo que hay ahí, y eso debe quedar como un testimonio también, y es testificar del poder de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice: mas recibiréis el poder o la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre cada uno de vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, ustedes daréis testimonio acerca de mí. Eso está transmitiendo el pasaje. Está diciendo, va a venir la virtud o el poder del Espíritu Santo, ese poder violento de Dios que irrumpe en un lugar y que transforma
va a estar sobre ustedes para que ustedes dejen un testimonio acerca de mí donde quiera que ustedes se muevan. Y si es necesario, tendremos que padecer, porque también la palabra de Dios dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y tú conoces el resto del pasaje, y también hay otro pasaje donde dice que se van cumpliendo en todos los padecimientos de Cristo. Así que eso también es parte del testimonio. Cosas que tú y yo atravesamos, la gente las va a notar, pero va a ser mucho más notorio el poder que Dios desata sobre una necesidad que si tú no atravesaras absolutamente por ninguna dificultad. Así que Dios nos ha equipado para hacer testimonio de Él donde quiera que nosotros nos vayamos. Así que tú y yo tenemos y portamos el poder del Espíritu Santo para transformar nuestra realidad, nuestro entorno. Y va a haber una transformación, y el Señor lo ha anticipado, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Porque el Señor ha anticipado que viene un avivamiento y que Él quiere transformar la realidad. ¿Y a quién va a utilizar para transformar esa realidad? La respuesta es a mí. No a mí, o sea, cada uno va a decir a mí. Si no va a decir, bueno, ya lo va a usar a él, pues ya. No, me va a usar a mí, porque yo soy portador del poder de Dios que transforma las realidades. Ayer tuve la oportunidad de estar en una clase que dio Maurice a algunos pastores aquí en México. Pude estar en esa clase y él compartió acerca de lo que él vivió en un avivamiento en África y cómo el Señor a través de él empezó a avivar la zona en donde él se movía. Y él compartía que el problema del avivamiento es la resistencia que se maneja alrededor. Porque él decía, empezamos a ver cómo lo que sucedía en el libro de los Hechos tal cual estaba empezando a suceder en el África. Pero las mismas personas de la congregación empezaron a limitar al Espíritu Santo. No, es que la palabra de Dios dice tal cosa y limita a que esto deba ser solamente así. Y entonces ellos preguntaban al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les decía lo que tenía que suceder y las personas se oponían. Imagínate la gran responsabilidad de alguien que se opone al testimonio del poder de Dios. Qué gran responsabilidad. Por un lado, no testificar, y por otro, cuando las cosas están sucediendo, querer frenarlas. Es una gran responsabilidad que recae en todos y cada uno de nosotros, porque el poder nos ha sido dado. Él dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu de Dios, y es una virtud o un poder para que dejen un testimonio de mí donde quiera que ustedes vayan. Y ese poder lo trae el Espíritu Santo, lo trae de parte de nuestro Dios. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 29 y 30, tú recuerdas esta historia. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Están ahí reunidos y están diciéndole al Señor, mira las amenazas de aquellos que vienen en nuestra contra, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, y que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Extiende tu mano para sanar, extiende tu mano para que señales sobrenaturales sean desatadas a nuestro alrededor, y para que maravillas sean hechas a nuestro alrededor por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y yo creo que esa oración debería estar presente en cada uno de nosotros. Gracias a Dios que no hay una amenaza latente en nuestra contra aún, porque también está anticipado que va a haber situaciones difíciles. Pero si tú y yo clamamos delante del Señor, danos la franqueza, danos abiertamente el hablar tu palabra con denuedo, Él lo va a hacer. Tú mira las amenazas de lo que se está levantando a nuestro alrededor y en nuestra contra, y danos que con toda confianza hablemos tu palabra, para que tú extiendas tu mano y entonces sean hechas las sanidades, sean hechos los milagros y los prodigios que tú has anticipado
porque lo anticipó a través de Jesús. Ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hice. Así que está hablado de parte de Jesús y Él no miente. Él dijo, va a suceder eso. Así que el poder viene, el poder reposa sobre ti. Él te empodera para que tú hables con confianza y entonces sean desatadas las señales, los milagros y los prodigios en el santo nombre del Hijo de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos da pena hablar de la palabra de Dios a otros? ¿A cuántos nos da pena? Ahora sí que no te dé pena levantar la mano. Ok. ¿Por qué no pasa aquí al frente? Usted que levantó la mano, pase aquí al frente. Yo creo que esa oración debe estar presente en cada uno de nosotros. Y si en ti y en mí hay tal vez ciertas reservas, porque es natural, tú puedes decir, sí, yo leo la palabra, pero tal vez no la entiendo. Tienes al Espíritu Santo que te revela las verdades escondidas detrás de la palabra. Así que el Espíritu Santo está para ayudarnos, no solo te empodera, sino te ayuda para compartir la verdad. Así que si en alguno de nosotros encontramos cierta limitación, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poder hablar con toda franqueza. Yo te compartí en alguna ocasión que estuve en el hospital infantil y que entraba yo al área de terapia intensiva a orar. Y entonces cuando yo entraba, ya había ciertas mamás ahí en la puerta que decían, ¿puede orar por el mío? ¿Puede orar por el mío? Entonces me decían, en la incubadora 2 va a orar por la 2, por la 4, por la 8, y ahí estaban los niños. Pero había una oposición ahí dentro. Los médicos me decían, ¿sabe qué? Nada más que no puede hablar fuerte, porque va a importunar a los demás, y aparte hay papás que no quieren que oren por sus hijos. Y la primera vez que estuve ahí, dije, bueno, sí tienen toda la razón. Y entonces oré muy bajito. Así en cada incubadora me acercaba y oraba por el niño o la niña que estaba ahí en la incubadora. Pero volví a regresar, tuve la oportunidad de regresar. Y había papás que así me veían, por el mío no ore. Está bien. Por el mío sí. Y entonces aquí estaban. Pero entonces entré y me volvían a dar la misma recomendación y dije, ¿por qué? ¿Por qué me voy a callar? Si es un testimonio, no solo a los niños, sino a los médicos, al personal que está ahí. Y entonces yo oraba ya fuerte, ya no me importaba lo que me dijeran los médicos. Dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me corran y que me prohíban el acceso al hospital. Pero eso nunca sucedió. Me permitió seguir yendo. Y yo creo que el testimonio quedó ahí establecido porque los médicos de repente se acercaban a la incubadora donde yo estaba como a moverle cosas ahí al niño y eso, pero podían ver en los monitores cómo la situación de los bebés cambiaba. Y niños que estuvieron ahí salieron de ese lugar. Uno de ellos que me tocó orar ahí, ese bebé estuvo en el hospital de la mujer, fue el nieto de nuestra hermana Fela. Y pude entrar también a la incubadora y ahí sí me dijeron las enfermeras, puede tocarlo, o sea, puede agarrarlo si quiere. Porque en todas las otras no me podía yo acercar a cierta distancia. Pero con él me dijeron, póngale las manos y ore y haga lo que tenga que hacer. Y había otros niños en otras incubadoras. Y lo que vimos ahí con Luisito fue cómo al imponer nuestras manos él sonrió a pesar del dolor que estaba padeciendo ahí en ese lugar. Y entonces todas las enfermeras notaron lo que el Señor estaba haciendo en ese pequeño. Y fue un testimonio que quedó en ese lugar. Entonces tú y yo debemos pedir ese denuedo, esa franqueza para hablar la palabra de Dios o lo que el Señor nos mande a hacer, sin importar lo que suceda a tu alrededor. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Que te corran de ese lugar. Pero eso sería lo peor. Pero el testimonio ya se queda. El testimonio ya se sembró. Y lo que el Señor quería hacer lo va a hacer por tu obediencia. Así que tú y yo debemos pedir ese denuedo para hablar la palabra de nuestro Dios. Y es Dios mismo el que da su respaldo mientras nosotros damos el testimonio acerca de Él. Ni siquiera la responsabilidad cae en nosotros de que el poder sea expresado, porque el poder ni siquiera es nuestro.
Tú y yo no tenemos poder alguno en nosotros de nuestra propia naturaleza. Es el propio Espíritu el que desata el poder a través nuestro para establecerlo en otros. Así que tú solamente tienes que ir y dar el testimonio mientras Dios extiende su mano para que los milagros, las señales y los prodigios sean hechos en el nombre de Jesús. Así que tú y yo simplemente nos convertimos en esos canales y dejamos ese testimonio donde quiera que vamos. Si en tu propio hogar tú ves ciertas situaciones adversas, levántate a dejar un testimonio de Dios en ese lugar. Y tú vas a ver cómo la situación a tu alrededor empieza a ser transformada y empieza a cambiar. Porque el testimonio de nuestro Dios jamás se queda sin un fruto. Porque es Él mismo el que da testimonio juntamente contigo. No te mando solo y bueno, a ver qué es lo que puedes hacer. No, yo voy a estar ahí y el testimonio lo voy a dejar yo en el lugar donde tú te presentes. Hechos 4:31 dice: como hubieran orado, ya habían pedido el denuedo, oraron, y el lugar en que estaban congregados tembló, y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Así que la llenura vino de parte del Espíritu, y es algo que también tú y yo debemos estar constantemente buscando. La llenura del Espíritu Santo, esa sí es una constante que debemos estar teniendo en nuestras vidas, esa llenura del Espíritu Santo. Así que cada vez que tú vienes y le pides que te empodere para dejar un testimonio, Él va a empezar a traer esa llenura que tú y yo necesitamos para dejar el testimonio donde quiera que tú y yo nos movamos. Así que eso es algo que tú y yo debemos hacer. En Hechos 5:30-32 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Dice: y nosotros, fíjate cómo dice aquí la palabra, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Quiere decir que no solamente tú dejas un testimonio de las cosas que tú has escuchado y de las cosas que conoces y de lo que la palabra de Dios dice, de esas verdades eternas, sino que también el propio Espíritu Santo juntamente contigo deja un testimonio de estas cosas. Así que nunca estás solo, nunca vas solo en una encomienda, nunca eres enviado únicamente tú, sino que el propio Espíritu Santo deja ese testimonio juntamente contigo. Dice: el cual ha dado Dios a los que le obedecen, es decir, a aquellos que se han sometido a su autoridad y se conforman a su consejo. Así que tú y yo, cuando hablamos, cuando vamos y hablamos la palabra de nuestro Dios y dejamos ese testimonio de lo que tú y yo hemos escuchado acerca de Jesús, el propio Espíritu Santo se levanta para dejar juntamente contigo ese testimonio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Por más que tú te esfuerces para convencer a alguien, no lo vas a lograr. Es el propio Espíritu Santo el que convence a las personas, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Así que a ti solo te toca hablar lo que has escuchado acerca de Jesús. Por eso yo te decía, tal vez no necesitas toda la experiencia que tú piensas necesitar para hablar de Jesús. Lo que tú conoces de Él, puedes expresarlo, y es el Espíritu Santo tomando esas palabras para empoderar ese testimonio y sembrarlo en las personas y dejar ese testimonio acerca de Jesús en aquellos que no lo conocen. Tú y yo no estamos solos en la tarea de ser testigos. Está el Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos acompaña, el que nos inspira, el que trae revelación de la palabra y el que desata el mismo poder de Dios a fin de que haya un testimonio de Él para arrepentimiento y para perdón de pecados. Así que la obra es de Él. Él es el que va a ayudarte a ti a dejar ese testimonio
donde quiera que tú y yo vayamos. Así que es algo que tú y yo debemos estar teniendo en cuenta, tomando en cuenta de que tú y yo tenemos la inspiración del Espíritu Santo para hablar cada palabra, y va a ser inspirada por Él para que toda palabra de humana sabiduría sea cancelada y la que sea hablada sean esas palabras de vida que van a transformar a las otras personas. Y el avivamiento comienza así, cuando la gente empieza a dejar el testimonio de Jesús. Cuando los discípulos se levantaron y esperaron la manifestación del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo, y empezaron a hablar las palabras inspiradas por el Espíritu a aquellos que no lo conocían, la gente empezó a tomar ese testimonio y a creer en Jesús. Así que así es como se dan los avivamientos, en la medida en que tú y yo vamos dejando un testimonio fiel de Jesús. Así que esa responsabilidad recae en nosotros. A veces decimos: Señor, ¿por qué no cumples las palabras que has hablado? ¿Por qué retardas tus promesas? Y Él no las retarda. Él está esperando que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad de ir y dejar testimonio a todos aquellos que nos rodean. Él está esperando que tú y yo nos levantemos. En Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es decir, si descuidamos de no hacer caso o desatendemos a aquellas palabras que son habladas acerca de Jesús. Fíjate lo que dice: la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta ahora, hasta nosotros, por los que la oyeron. Es decir, hubo testigos que empezaron a hablar aquello que Jesús empezó a decir. Ellos lo empezaron a replicar y entonces fueron confirmadas esas palabras. Dice: testificando juntamente con ellos Dios mismo. Así que cuando tú y yo abrimos nuestra boca, cuando tú y yo hablamos, es Dios mismo el que testifica juntamente con nosotros, dejando evidencia de lo que tú estás diciendo y del poder que se desata a través del Espíritu Santo, con señales sobrenaturales, con milagros, con prodigios y maravillas, y con el poder expreso del Espíritu Santo a través tuyo. Dice: y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él aparta a aquellos que han de ser salvos, pero necesita que tú te levantes a dar testimonio, y Él va a hacer esa selección. Él va a separar a aquellas personas que están determinadas para venir a la salvación, pero necesita que tú abras tus labios y que tú dejes un testimonio fiel del poder que emana de la cruz del Calvario y del poder que Dios ha manifestado en tu propia vida. Yo sé que a cualquiera de ustedes que le preguntara, cada uno de nosotros tenemos un testimonio al menos del poder de nuestro Dios, al menos uno. Y no todos tienen que ser de sanidad, no todos tienen que ser de liberación. Hay muchas áreas en las cuales Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, y lo podemos ver todos los días, obrando a nuestro favor. Así que tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que decir acerca de Jesús. No nos podemos callar, no podemos dejar de hablar. En cada lugar que tú visitas hay una oportunidad de dejar un testimonio de Jesús y de su poder. Y en este tiempo las personas necesitan escuchar de Jesús. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor y hay mucha confusión y hay mucha mentira a nuestro alrededor. Y si tú y yo no nos levantamos a dar testimonio, ¿cómo esas personas van a ver la luz? Van a seguir sumergidas en tinieblas si tú y yo no nos levantamos a hablar acerca de Jesús y a dar testimonio acerca de Él. El otro día Josema me compartía, me dice: ¿sabes? Le estoy compartiendo a un musulmán.
Dice, es hijo de musulmanes, es su compañero en la escuela. Y él empezó a hablarle acerca del evangelio. Y me empezó a contar cosas que el chico le empezó a decir. Pero Josema no ha desistido de seguir compartiendo la verdad con él. Dice, y por eso que está sucediendo ahí, se han acercado otras personas, otros chicos de ahí de la escuela, que me dicen, yo soy católico, pero quiero escuchar lo que le estás diciendo. Es el propio Espíritu Santo el que va y selecciona a las personas y el que las acerca en donde tú empiezas a dar un testimonio. Y no importa la edad que tú tengas. A veces Josema me dice, es que no sé ni qué decirles, no he leído tanto la Biblia. Le digo, bueno, qué bueno que lo reconoces, así que ponte a leer la Biblia. Empieza por eso, empieza por leer más la Biblia. Y gracias a Dios está leyendo todas las mañanas la Biblia. Pero le digo, no solo necesitas el conocimiento teórico, necesitas vivir la palabra. Necesitas dejar que el Espíritu obre en tu vida para que el testimonio que tú hables manifieste el poder de Dios que ha traído a tu vida. Así que no hay limitación, la edad no es una limitación. No podemos decir, bueno, es que soy muy pequeño para hablar del evangelio, o no, a mí ya se me pasó el tiempo, ya soy muy grande. No, siempre tenemos la oportunidad de hablar y dejar un testimonio de Jesús a nuestro alrededor. La epístola de los Hebreos empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Pero Jesús vino y habló, pero dejó una encomienda de que aquellas palabras que Él dijo, ahora tú y yo las replicásemos. Y es lo que leíamos en el pasaje donde decía, y Dios mismo se levantó a testificar con ellos por lo que ellos habían dicho de lo que habían escuchado de Jesús. Así que tú y yo tenemos la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. Ayer en esa clase que te digo, Maurice decía, el problema muchas veces radica en que no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y dijo, no estamos acostumbrados, no es no podemos escuchar la voz de Dios, es no estoy acostumbrado a escucharla. ¿Por qué? Porque no me doy el tiempo de esperar que Él hable. Porque no le doy la oportunidad de esa relación constante y permanente para que Él hable todo el tiempo conmigo y Él pueda expresar a través mío lo que Él quiere decirle a las personas. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que entonces podamos dejar ese testimonio y no las pasemos por alto o nos deslicemos. Porque yo reconozco que ha habido muchas ocasiones en que teniendo la oportunidad de compartir no lo he hecho. Pero es el día en que tú y yo debemos levantarnos para tomar esa estafeta y decir, sí Señor, yo quiero dejar un testimonio tuyo a partir de este momento donde quiera que tú me lleves. Quiero tomar esa responsabilidad. Si no lo he hecho antes, hoy quiero tomar esa estafeta y hoy quiero ir y dejar ese testimonio de Jesús a cualquier persona. Habrá personas que tal vez sea la última ocasión que tengan la oportunidad de escuchar una palabra acerca de Jesús. Tú no sabes cuántos días le quedan a alguna persona y tal vez el Señor permite que esté frente a ti para que escuche el testimonio. Y si tú dejas pasar esa oportunidad, quién sabe si la persona tenga otro momento para escuchar de Jesús. Así que tú y yo no podemos desaprovechar ningún momento. En la calle, en el transporte, en las tiendas, en donde quiera que vayamos, debemos dejar un testimonio de Jesús. Y va a haber momentos en donde tú no tengas que abrir tus labios, sino que lo que fluye a través tuyo y se establece en el ambiente vaya tocando a las personas y las personas sean las que inclusive se acerquen a ti. Yo te compartía un testimonio de cuando estuvimos en el INCAN y que la ocasión que llevamos al pastor Amado y cómo se despidió de una mujer y en ese momento la mujer se quebrantó y entonces se pudo dejar un testimonio de Jesús en esa mujer.
Así que a veces simplemente con extender la mano, con darle una palabra, unos buenos días, la persona va a percibir algo y va a expresar su necesidad sin que tú tengas que abrir a veces tus labios. Pero debemos estar en esa disposición de dejar ese testimonio. Tú y yo fuimos llamados a testificar y Dios se comprometió a respaldar ese testimonio que tú y yo demos. Él va a extender su mano para que milagros, señales y prodigios sean hechos en el santo nombre de su Hijo Jesús. Así que te voy a pedir, cierra tus ojos. Yo quiero terminar en esta mañana orando por ti, para que toda oportunidad que tú tengas de abrir tus labios y de compartir el testimonio de Jesús, no la desaproveches. Si quieres ponerte en pie, ponte en pie. Si quieres estar sentado, está bien. Simplemente unámonos en esta oración delante del Señor y apropiate de lo que yo digo y exprésale ese deseo de ser canal de bendición a los que están a tu alrededor. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor, a pedir que veas y mires a cada uno de los que estamos en este lugar.